Buenas, el día de hoy mi compañera Luna Helado Guerrero y mi persona María José Marzola Torres les venimos a hablar sobre la Guerra Fría. Esta inicia después de la Segunda Guerra Mundial, liderada por dos bloques, los principales que eran el occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos temía la expansión del comunismo y buscaba a toda costa parar la influencia soviética en la Europa. Bueno, voy a hablarle también, amor, porque no va. Voy a hablarle también sobre cómo se origina la Guerra Fría. Bueno, esta se origina después de la Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto de 1945. Esta formalizó la transición entre la antigua alianza contra el eje y el enfrentamiento este-oeste. Las cosas habían cambiado mucho desde que se reunieron por última vez las tres grandes potencias en febrero. Estados Unidos culminaba con éxito el proyecto Manhattan, lo que le permitió poner fin a la guerra contra Japón con el uso de la bomba atómica. Por primera vez, el mundo entraba en una nueva fase histórica. El poder ya no se centraba en la Europa antigua, sino en una nueva potencia. La Unión Soviética sale muy bien situada después de la guerra con su líder Joseph Stalin. Se convierte en una potencia hegemónica en la Europa central y oriental. Bueno, a diferencia de lo ocurrido en la conferencia pasada en Yalta, que fueron acuerdos sobre la desnazificación, sobre las futuras fronteras europeas, sobre la división de Alemania y sobre la creación de la ONU, Potsdam terminó sin resoluciones concretas en casi ninguno de los temas. Esto probablemente fue porque la fase de consenso entre las tres grandes potencias había terminado para siempre. ¿Por qué se termina? No se llegaron a acuerdos porque las dos son dos potencias. Cierro el video que no hay espacio disponible. Estas terminó sin resoluciones concretas en casi todos los temas. Esto probablemente fue porque la fase del consenso entre las tres grandes había terminado para siempre. ¿Por qué se termina? No se llegaron a acuerdos o se terminó la alianza porque las dos potencias no se llegan a acuerdos porque son dos potencias con diferentes ideas y posturas. Estados Unidos, que representa al bloque occidental, como ya decía, tiene una política capitalista. Bueno, como podemos ver en este mapa, Europa se divide en dos grandes bloques. Los rojos son los miembros del Pacto de Varsovia y los rojos claros son los estados como podemos ver en este mapa, Europa se divide en dos grandes bloques. Los rojos son los miembros del Pacto de Varsovia y los rojos más claritos, que están aquí abajito, son otros estados comunistas. Bueno, observando en el mapa, los países en azul oscuro hacen parte de la OTAN, mientras que los otros en azul suave son estados capitalistas. Bueno, y a todos, ¿cómo los dividen? Como se le llamaba telón de acero, que es lo que hace, se podría decirte, era donde estaban ubicadas la frontera, o sea, la trinchera donde los que defendían la URSS y a Estados Unidos tenían sus enfrentamientos. Bueno, como podemos observar, está delimitado el telón de acero
que fue la frontera política, ideológica y física que separó a Europa en dos durante la Guerra Fría. La parte occidental bajo la órbita capitalista y la parte oriental con influencia soviética. ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Bueno, el término existía desde la década de 1930, porque el escritor británico George Orwell utilizó el término en un ensayo que exploraba lo que la bomba atómica significaba para las relaciones internacionales. La tensión entre ambas potencias por los altos riesgos militares, atómicos y sociales hizo que ninguno de los dos países atreviera a atacarse directamente primero. ¿Cómo terminó la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia, en la que han entrado también antiguos países de la esférica soviética.